Serie Mateo, tema ayuda a tus enemigos, cita Mateo 5:42, fecha domingo 14 de abril del año 2024 y predica Elías, siervo de Jesucristo. Vuelvo a repetir el nombre del tema, amados hermanos, es ayuda a tus enemigos. Nuestra cita base de esta mañana es Mateo 5:42, que dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Como no voy a dar una introducción, voy a entrar directamente al primer punto de este tema. Y el versículo 42, que está hablando nuestro Señor Jesucristo, comienza diciendo: al que te pida, dale. Y quiero comenzar con unas preguntas. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice al que te pida, dale? Segunda pregunta, ¿se refiere a que todo aquel que nos pida algo se lo tenemos que entregar? Esa sería la segunda pregunta, ¿ok? La tercera pregunta, y antes de citar la tercera pregunta, quiero agregar: si Jesús dijo al que te pida, dale, esta es la pregunta, ¿por qué a los hermanos de la iglesia de Tesalónica no le siguieron dando apoyo los hermanos? Bueno, esta pregunta que acabo de ser la tercera pregunta, la terminaremos de ver al final, ya casi al final de este tema, ¿ok? Mientras tanto, ahí están las preguntas. ¿A qué se refieren estas palabras de Jesús cuando dice al que te pida, dale, o al que quiera tomar de ti algo prestado, no se lo niegues? ¿Sí? Y vuelvo a preguntar, ¿Jesús se está refiriendo a que todo aquel que nos pida se lo tenemos que entregar? ¿Usted qué dice? Bueno, muy bien, ya lo dejé pensativo. Ahora sí que ese era el objetivo, que usted pensara o se cuestionara, o si no se había cuestionado esto, que al menos reflexione en los cuestionamientos que estoy haciendo en esta mañana. Cristo nos está dando otro ejemplo con respecto a las personas que son malas, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 5:39, versículo 39, dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Qué está enseñando el contexto? ¿No resistas a quién? No resistas al que es malo. Ok, entonces si el contexto nos está enseñando esto, no resistan al que es malo, entonces cuando llegamos a este punto, que Jesús dice, al que te pida, dale, ¿quién te va a pedir? Según el contexto, el malo, correctamente, porque si nosotros vemos en el versículo 39, pero yo os digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, ¿qué dice? O sea, el que te quiera hacer daño. Y luego sigue diciendo Jesús. Bajo este mismo contexto vamos a entender el texto. Y al que quiera ponerte a pleito, aquí está hablando de ¿qué? De un pleito, ¿sí o no? Y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? La capa. Y luego, y a cualquiera que te obligue, está hablando de una obligación, de algo forzado por ley, ¿sí? A cargar una milla, ¿ve qué? Con el 2. Y sigue agregando, y al que te pida, dale. ¿Quién te está pidiendo? El enemigo, el malo, según ese contexto. O sea, yo quiero dejar claro esto para que se nos facilite más el desarrollo del tema. ¿Queda claro? Sí. Ok, y entonces, y el que quiera tomar de ti prestado algo, por eso dice que no se lo rehuses. O sea, Jesús está diciendo, no lo rehuses, porque si es algo tuyo, tú te puedes rehusar, ¿sí o no? Oye, préstame pues tu bicicleta, Eric. ¿Sabe qué, pastor? Pues la voy a ocupar para irme a mi trabajo. ¿Y ya por eso Eric dejó de ser mal cristiano? ¿Un hermano en la fe? ¿No? O imagínense que el albañil necesita su cuchara y su pala para ir a trabajar, y a mí se me ocurre que, hermano,
hermano albañil, pues présteme su cuchara y su pala. ¿Por qué? Pues porque quiero hacer una zanjita ahí afuera de mi casa. Hermano, yo la ocupo para trabajar. Entonces tenemos que poner claro a qué se está refiriendo la palabra de Dios. ¿Queda claro? Sí. Entonces, por el contexto podemos entender que Cristo se refiere a cuando se nos pide dar algo que no teníamos planeado dar. ¿Alguien nos está pidiendo algo? Pero nosotros no teníamos ¿qué? Planeado darlo. Al enemigo se le puede ocurrir, y más, pedirte algo. Al enemigo, en el caso, según lo que estamos viendo en el tiempo de Jesús, el soldado, se le podía ocurrir que decir, ¿sabes qué? Ayúdame con mi maleta, ayúdame con mis cosas. Se le podía ocurrir, ¿ok? En estos tiempos pueden haber personas que se consideran nuestras enemigas o enemigos, sí, y también querer de nosotros algo. Entonces, no teníamos planeado darlo. Ahora, en el caso de los judíos, porque Jesús está enseñando aquí a quién. Dígalo sin miedo, ¿a quién? A sus discípulos. Jesús está enseñando a sus discípulos. Ahora, en el caso de los judíos tenían muchas reglas para no prestar ayuda o para no dar atención. Jesús lo dijo: ustedes hacen largas oraciones, son unos hipócritas, ¿sí o no? Ustedes ponen cargas más pesadas, pero que ni con un dedo, ¿qué? Se atreven a ¿qué? A llevarlas, a moverlas. O sea, los fariseos, los saduceos, los escribas, los eruditos, tenían muchas reglas para no dar ¿qué? Ayuda. Y Jesús les dice otra cosa a los que van a ser sus discípulos: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, por favor, no se distraigan de mi lado izquierdo. Entonces los judíos tenían muchas reglas para no dar. ¿Quedó claro eso, amados hermanos? Sí. Ok, entonces nosotros debemos ir entendiendo que hay cristianos que han abusado de este texto para sacar provecho y dicen, bueno, la Biblia dice que estás obligado a ayudarme, la Biblia dice que estás obligado a darme, ¿sí? Pero ¿cuándo nosotros debemos de ayudar? Cuando es eso, ¿una qué? Ayuda. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Pero hay cristianos que han abusado de eso. No voy a meterme en este punto porque más adelante lo voy a aclarar, así que ponga atención para que usted no se pierda de ningún punto del desarrollo del tema. Entonces, hay obras, hermanos, de generosidad que nosotros vamos a hacer porque vimos la necesidad o nos enteramos de la necesidad que alguien más tenía. Tal vez tú en esta semana te enteraste de la necesidad de alguien más y entonces tú hiciste una buena obra sin que te lo pidieran, ayudaste, ¿sí? Pero fue voluntario. Nadie te lo pidió, solamente tú quisiste ayudar. ¿Me di a entender? Sí. Pero también debemos de ser conscientes, hermanos, que hay obras que vamos a terminar haciendo porque nuestro enemigo nos obligó o nos llevó o nos condujo o nos pidió algo y se lo tuvimos que dar, ¿sí? Porque es más fácil a veces que dar, que pleitear, que pelear o que todo lo demás. Además, Jesús dijo, al que te pida, dale. Vamos a terminar haciendo algo por alguien que nos puede obligar tal vez, pero no fue voluntario. Y vamos a hacer otras cosas que van a ser ¿qué? Voluntarias, nacidas de nuestro corazón, como una buena voluntad, como una buena obra, como un acto de misericordia, como un acto de bondad, ¿sí? Y ahí, bueno, no está mal, al contrario, está bien. Pero cuando somos orillados o por ser obligados a hacer algo, ahí es donde debemos de tener cuidado, porque aunque lo hagamos, podemos estar teniendo un resentimiento en el corazón. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, entonces, importante. ¿Qué dice el texto? Al que te pida, dale. Pero no dice, dale todo al que te pida.
¿O sí dice así el texto? El texto dice, al que te pida, dale. Pero no está diciendo el texto, dale todo al que te pida. Imagínate por un momento que a ti se te ocurre entregarlo todo. Y luego tu familia, por alguna razón, que el malo te obligó, te orilló a eso, tal vez el malo esperaba tal vez algo que le dieras algo, ¿sí? Pero a veces, aquí estamos hablando, escúcheme bien, de que el malo está pidiendo, no de una buena acción que haya surgido de nuestro corazón. Quiero que, por favor, haga ese parteaguas. ¿Queda claro? Si el malo viene y te pide algo y dices, bueno, pues sí, familia, esposa, pues esa semana se van a tener que quedar sin comer porque pues el malo me está pidiendo y se lo tengo que dar todo. ¿Está bien? Dice, al que te pida, dale, pero no dice, dale todo a tu enemigo. ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces en el versículo 41 habla, si un soldado los obliga a llevar una carga, ¿qué dice Jesús? Vayan, llévenla ¿cuánto? 2. Es decir, si te están, ¿qué? Obligando, ¿ok? Entonces, pero en el versículo 42 ya no te está obligando el enemigo, pero el enemigo te está pidiendo, ¿ok? Habla de que nos pide algo. Ahora, en el Evangelio de Lucas, amados hermanos, por favor, ponga atención, nos dice en Lucas 6:30, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Al que tome lo que es ¿qué? O sea que si a mí vienen a mi bodega y me dicen, préstame esa carretilla, y yo la entrego, o toman mi carretilla, ¿yo no la tengo que pedir? O si vienen y me piden mi herramienta de trabajo, o me piden mi coche, o le piden a usted su camioneta, ¿usted ya no tiene que pedir? Tenemos que entenderlo, amén. ¿Quién es el que está pidiendo? El que está pidiendo no es alguien con una buena voluntad de devolver, porque hasta nuestro glorioso Señor Jesucristo pidió prestado. Por favor, que me presten el burrito, y en cuanto yo lo desocupe, lo devuelvo. Oye, diles que te presten el aposento alto donde yo ya acordé comer la Pascua con mis discípulos. Pero van a haber personas malintencionadas que van a pedir algo y que en el momento que tú le dices, oye, ¿me puedes devolver? Te metes en un problema. Porque es un enemigo. ¿Sí? Porque es alguien que se cree y se enseñorea por encima de ti. ¿Ok? Que tiene la fuerza, el poder y el respaldo incluso hasta político o del gobierno para dañarte, para hacerte daño. Hermanos, no sé si me estoy dando a entender en este punto. Sí. Ok, bueno, entonces, el contexto habla del amor hacia los enemigos. En el versículo 27 de Lucas, capítulo 6, 27, nos está hablando acerca de amar a nuestros enemigos. Si tu enemigo viene y te pide algo, dáselo. Porque ¿qué pasa si no se lo das? No sé si había usted pensado en eso. Ahora, y si toma, aquí Lucas dice toma, es decir, llega y dice lo tomo. ¿Por qué? Pues porque puedo tomarlo, porque puedo abusar de mi poder, porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Y dice Jesús, si toma, lo acaba de decir, toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Por qué Jesús lo dijo así? Porque probablemente nos evitaríamos un problema, muchos conflictos. ¿Sí está quedando claro? Sí. Entonces, amados hermanos, amemos, cuando dice Jesús, amemos ¿a quiénes? Ok, y continúa diciendo en el versículo 33 y 34, y si haces bien a los que te hacen bien, es decir, si solamente te portas bien con los que te llevas y te caen bien, dice, ¿qué mérito tienes? ¿Sí? Porque también los impíos, pecadores, idólatras, borrachos, mujeriegos, ¿hacen qué? Lo mismo.
Aquí no está diciendo que nosotros debemos de tener un comportamiento diferente, ¿sí o no? No solamente hacerle el bien a que nos cae bien, sino hacer el bien al que nos trata mal. Eso es amar. Yo le voy a pedir que dentro de 8 días, si el Señor Jesucristo me permite predicar, ¿sí?, de este tema, va a usted a entender un poquito más lo que estoy tratando de decir en este versículo. ¿Ok? Bueno, y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, o sea, te voy a prestar, pero porque sé que me lo vas a devolver. Entonces, esperando que me lo vas a recibir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué mérito tenéis? O sea, ¿qué están haciendo de más? Porque también los pecadores, borrachos, bueno, pecadores se refiere a todos, ¿verdad? Mujeriegos, borrachos, abandoneros de hogar, chismosos, mentirosos, pleitistas, divisionistas, estafadores. Dice, porque si también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, ya aquí está hablando de ¿qué? De intereses. ¿Ok? O sea, te voy a prestar, pero porque sé que voy a recibir no solo lo que te presté, sino un poquito más. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, fin de la cita. Continúo. Algunos piensan que estos pasajes hablan acerca de las obras de caridad, pero en realidad se refiere a darle a un enemigo que nos pide algo. ¿A qué se refiere? ¿A quién le tenemos que dar? A un enemigo que nos está pidiendo algo. Entonces, las personas que nos desprecian, hermanos, o que se consideran nuestros enemigos, pueden llegar a necesitar o querer algo que nosotros tenemos. ¿Sí? Si damos o prestamos a nuestros enemigos sin esperar nada a cambio, ¿cuánto más, amados hermanos, tenemos que ayudar a nuestros hermanos de la fe? Si somos capaces de darle al enemigo que nos está pidiendo algo, o que nos está quitando algo, que nos está obligando a darle algo, hermano, entonces la acción que hagamos hacia los hermanos de la fe debe de ser una acción hecha ¿cómo? Con amor. ¿Sí? Porque si podemos prestar ayuda a aquellos que son nuestros enemigos, cuanto más a la iglesia de Cristo, cuanto más a quién, al cuerpo de Cristo tenemos que ayudar. Amén. Pero también, a medida que se vaya desarrollando el tema, vamos a ver hasta en qué momento, cómo es la ayuda también. Ok, no los quiero dejar con una idea corta, sino quiero ampliar más adelante la idea. Entonces, tal vez para nosotros no sea importante la necesidad de la persona que nos odia, ¿o sí? O sea, tú tienes una persona que te odia y su necesidad se vuelve importante para ti. ¿Estás pensando en eso? Pero Jesús dice que la necesidad que pueda tener nuestro enemigo, le debemos de brindar ¿qué? Ayuda. Ayuda. ¿Queda claro? Ok, entonces Cristo nos está diciendo que si nuestro enemigo nos pide algo, debemos ser capaces de entregarlo. Y al que quiera tomar de ti prestado, dice Cristo, tampoco se lo rehuses. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Ahora, hermanos, tampoco significa que debemos de entregar todo lo que nos están pidiendo nuestros enemigos. ¿Sí? Recuerde, la Biblia dice, al que te pida, dale. No dice, dale todo al que te pide. Que es muy distinto. ¿Sí? Entonces, pero también debemos estar conscientes de que si fuera inevitable entregarlo todo, hermanos, debemos estar dispuestos a darlo todo. Imagínate por un momento que fuera inevitable darlo todo. Porque si te niegas, te pueden hacer daño a ti. Y al hacerte daño a ti, entonces dejas vulnerable a tu familia. Porque tu esposa depende de ¿quién? De ti. Porque tus hijos dependen de ti. O porque tus padres, o porque tu hermano o tus hermanos dependen de ti. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Los dormidos digan amén. Estoy predicando en un cuarto de la iglesia. Ok.
Bueno, si es inevitable entregarlo todo, pues hay que entregarlo. Dice la Biblia en Lucas 6:30, lo que acabo de leer: si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que él se lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Recuerda que el contexto está hablando ¿de quién? De nuestros enemigos. ¿Queda claro? Y enemigos son aquellos que incluso nos pueden forzar. Enemigos es incluso aquel que nos puede pedir. Enemigo incluso es aquel que nos puede quitar algo, ¿sí? Algo que es nuestro. Entonces nuestra ayuda debe ser de una forma desinteresada. Cuando ayudamos a nuestro enemigo, no debemos de esperar ¿qué? Algo a cambio. Pero también cuando brindamos ayuda a nuestros hermanos en la fe, no tenemos que esperar ¿qué? Nada a cambio. Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la idea general es que nosotros debemos vencer al que es malo dando libremente lo que es nuestro. Si es tuyo, ¿de quién es? Es tuyo. Tal vez tú trabajaste, tú te lo ganaste, tú lo tienes, pero cuando viene el enemigo, no pongas en riesgo incluso tu vida, no pongas en riesgo la vida de tu familia, tu integridad física, ¿sí? Tienes que dar, si es necesario, ¿qué? Libremente. Porque hay personas, hermanos, que son egoístas, que son tacaños, ¿sí? Y que no dan libremente. Bueno, ese es otro asunto. Lo que debemos entender es que si somos capaces de dar más de lo que se nos pide, podemos, hermanos, tener control de cualquier situación. A ver, póngame atención. Si tú eres capaz de dar más allá de lo que se te está pidiendo, tú puedes tener control de cualquier situación. Y no estás sintiendo que el otro está por encima de ti, sino que tú puedes tener el control de cualquier situación porque tú eres capaz de dar más si es necesario. El que te pide que lleves una milla, va a decir, tengo poder para obligarte a llevar una milla. Sí, tal vez sí, pero yo puedo ofrecerte otra milla más. ¿Sí me estoy dando a entender? Al final, ¿quién tuvo el control? ¿El que te obligó o la gracia que ofreciste? La gracia que ofrecimos. Y esa es la iglesia de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo, quien puede ofrecer. Amén. Entonces, cuando nosotros no tomamos tanta importancia y no nos apoderamos de ciertas cosas, hermanos, y el enemigo viene y nos las quiere quitar, incluso y nosotros estamos dispuestos a decir, sí, no solo eso, y más, nosotros estamos teniendo ¿qué? El control sobre aquel que nos está supuestamente ¿qué? Haciendo un daño. Pero en realidad tú tienes ¿qué? Porque Cristo dijo, al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar o quiere tome lo tuyo o tome prestado lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Sí? Ya si después viene y dice, bueno, el malo dice, ¿sabe qué? Pues aquí está. Está bien, te lo devuelvo. Ahí está lo que es tuyo. ¿Se imagina usted cuando el malvado de Zaqueo, este hombre pequeño de estatura, como lo dice la Biblia, cuando hacía sus fraudes y le cargaba con impuestos y robaba a la gente, iba y se gozaba y se regocijaba y se daba banquetes y vivía muy bien y se había vuelto odioso para los del pueblo? Pero cuando Cristo llega a la vida de Zaqueo, Zaqueo dice que si alguien ha defraudado o ha robado, se lo va ¿a qué? ¿A devolver qué? 5 veces más, quintuplicado, ¿sí? Una decena más, una veintena más o más veces se lo va a devolver. Ahora, ¿quién tenía el control? Zaqueo. No las cosas tenían el control sobre Zaqueo, sino que Zaqueo, al conocer a Cristo y estar dispuesto a reparar el daño que había hecho,
Zaqueo estaba ahora teniendo ¿qué? El control. Si tu enemigo te está pidiendo algo, ¿sí? ¿Quién tiene control sobre ti? ¿Tu enemigo o tú? Bueno, eso ya lo veremos, ¿verdad? Aquí podemos decir que nosotros, pero eso solamente lo sabremos cuando nos enfrentemos a una situación así. Que el Señor Jesucristo nos ayude. ¿Ok? Ahora, con respecto a los egoístas que no les gusta dar, 2 Timoteo 3:2 habló acerca de eso. Han habido casos en donde las personas, al tener ese deseo de poseer, han puesto en riesgo incluso la vida de los suyos o de su familia o su propia vida. ¿Por qué? Porque son egoístas. No debemos de ser egoístas. ¿Me estoy dando a entender? Debemos estar dispuestos a ayudar al necesitado, amados hermanos. Incluso si el que necesita es nuestro enemigo. Tenemos que estar dispuestos a ayudar. No dar a los que no les gusta trabajar. ¿Sí? No debemos de dar a quienes no les gusta trabajar. Debemos tener cuidado, hermanos, de no dar a aquellos que son engañadores, estafadores o vividores. Hablaré de un caso que pasó en la iglesia de Tesalónica. ¿Sí me está poniendo atención? ¿Sí me está poniendo atención? Sí. Ok, Pablo habló acerca de los hermanos que no trabajaban y que estaban acostumbrados a pedir. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjese lo que está diciendo aquí Pablo en este versículo. Porque también cuando estábamos, ¿dónde? Con ustedes. Es decir, Pablo está diciendo, cuando nosotros vivíamos en Tesalónica, vivíamos entre ustedes y nos congregábamos ahí, ordenamos esto: que el hermano o la hermana que no quiera trabajar, que tampoco coma, si no le gusta trabajar. Oiga, qué aliciente es poder comer. Qué difícil, dicen aquí, es vivir sin comer. El hambre es un gran aliciente. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Sí. Bueno, ahora, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15, usted cuando pueda lo lee. Algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica habían sido enseñados erróneamente. ¿Qué habían sido enseñados? Erróneamente. Y tenían la idea que la segunda venida de Cristo podía ser en cualquier momento. ¿Sí? Nosotros decimos que Cristo va a venir. ¿Amén? ¿Cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Amén. ¿Vivimos esperando a Cristo? Sí, ok, pues ellos les enseñaron erróneamente que la venida de Cristo iba a ser en cualquier momento. Y así va a ser, hermanos. Así va a ser. Pero fueron enseñados erróneamente porque ellos hicieron lo siguiente. Muchos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica abandonaron sus responsabilidades. Dejaron de trabajar. No hicieron planes para el futuro. Solo se dedicaron a esperar la segunda venida de Cristo, pero de una manera errónea, equivocada. ¿Sí? Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Entonces, su falta de actividad o de trabajo solo los condujo al pecado. Comenzaron a pecar. Usted imagínese que Dios hubiera dejado al hombre en su pecado y sin trabajo. ¿Qué cosas no haría? Entonces su falta de actividad
los condujo al pecado, ¿sí? Se convirtieron en carga para la iglesia, la que tuvo que sostenerlos. Entonces perdieron un tiempo valioso, hermanos. Los hermanos y las hermanas de Tesalónica comenzaron a perder un tiempo valioso que pudo haberse empleado para ayudar a otros, y comenzaron a ser entremetidos. Se comenzaron, en otras palabras, como decimos aquí en México, se volvieron metiches. Se metieron en los asuntos de los demás. ¿No ha escuchado usted un dicho que dicen que a veces la gente que es muy metiche es porque no tiene nada que hacer? ¿Sí? Bueno, pues de ahí viene la idea. ¿Sí? Pero cuando tú estás ocupado trabajando, dices, si no trabajo, no como, ¿verdad? Si no trabajo, mi familia no come. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 3, 11 y 12, dice, eso en un lenguaje actual, hermanos, pero nos hemos enterado, ¿sí? O sea, ya Pablo lo había advertido cuando vivía ahí. ¿Sí lo recuerdan? Ahora le vuelven a escribir a Pablo y dicen, oye hermano Pablo, ¿qué crees? Volvemos a tener este problema. El mismo problema se está dando aquí, y dice, pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar. ¿No querían qué? Trabajar. Y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. Comenzaron a pecar. Comenzaron a pecar. Al no trabajar, comenzaron a ¿qué? A pecar. A esas personas, fíjese lo que va a usar Pablo. Póngame mucha atención. ¿Me está poniendo atención? Sí. Iglesia, ¿me está poniendo atención? Sí. Ok. A estas personas les mandamos o les llamamos la atención. Y miren nada más lo que tiene que usar el apóstol Pablo. Y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da. ¿A qué grado tuvo que llegar el apóstol Pablo? ¿Apelar a qué? A la autoridad que había recibido ¿de quién? De Cristo. Y dice, les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da. Y ahora no dice los sugerimos, no dice les proponemos, no dice les rogamos. No. Pablo va a usar una palabra específica. Les ordenamos. ¿Qué palabra usó? Ordenamos. Les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. ¿Sí me di a entender? Sí. Entonces, ¿estaría mal llamar la atención a un hermano que anda de flojo? No. ¿Estaría mal llamar la atención a un hermano que se anda entrometiendo en los asuntos de los demás? No. No está mal. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, usted como trabajador, usted tiene que ser eficaz, eficiente, responsable, puntual y tener una serie de cualidades como un hijo de Dios. Porque aún el apóstol Pablo le dice a los siervos, es decir, a los que son esclavos, que traten bien a sus amos. Ahora, cuanto más nosotros, hermanos, que somos libres, amén, tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si Jesús dijo, al que te pida, dale, pregunta, ¿por qué a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica no los siguieron apoyando para sostenerlos? Entonces, ¿aplica o no aplica lo de Jesús? Al que te pida, dale. ¿Aplica o no aplica? Pero hermanos, aquí Jesús dijo, al que te pida, dale. Entonces Pablo y los demás hermanos pecaron a negarle la ayuda a estos. No, porque estos se habían vuelto ¿qué? Flojos, perezosos, metiches, y habían comenzado ¿a qué? A pecar. Y estaban diciendo que esperaban la segunda venida de Cristo. Eso estaban diciendo, bueno, Cristo va a venir pronto, así que pues ya no van a haber compromisos, hermanos. Hubieron sectas como los testigos de Jehová, ¿sí? Otras sectas que incluso sacaron a sus hijos de las escuelas
porque ya venía la segunda venida de Cristo, ¿sí? Jóvenes que no terminaron su carrera, que estaban a punto de terminar su carrera y dijeron ya no, porque no nos va a servir de nada cuando venga Cristo. Faltaron a sus compromisos. ¿No cree usted que glorificaríamos más a nuestro Señor Jesucristo si trabajamos en la obra de Dios y también andamos trabajando para ganarnos la vida? Sí. ¿No glorificaríamos más así a nuestro Señor? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, estos hermanos estaban pidiendo comida. Estaban pidiendo que los mantuvieran y Pablo dijo, no, ya no les den. Si no quieren trabajar, ya lo habíamos ordenado, que tampoco coman. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, estos miembros de la iglesia quizás pensaron, los de la iglesia de Tesalónica, que serían más espirituales si no trabajaban. Voy a ser más espiritual si no trabajo. Pero se dedicaron a entremeterse en la vida de los demás y comenzaron a pecar. Pablo les dijo que fueran responsables y que volvieran al trabajo. ¿Sí dice eso? Acabamos de leer el texto. ¿Lo dice? ¿Sí? ¿Qué usó Pablo? De su autoridad. ¿Qué les ordenó? Que trabajaran. Entonces es importante, hermanos, estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Es importante? Sí. ¿Es importante? Sí. Sí, es importante estar preparado para la segunda venida de Cristo. Claro que sí. Pero también significa que debemos obedecer a Cristo en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida. Si tienes compromisos, hay que cumplirlos. Si tienes un compromiso con tu esposa, con tus hijos, ¿sí? O con tus padres o con tus hermanos, tienes que cumplir ese compromiso. Yo tuve un trabajo que no me gustó durante 11 años. Y uno de mis hijos esta semana me decía, es que nosotros tenemos que trabajar en lo que nos guste. Le dije, yo tuve un trabajo que no me gustó durante 11 años, pero lo tuve que hacer para el bien de todos ustedes. A veces eso es una mentira, hermanos. La idea que están diciendo hoy en día de que trabajen aquello que te guste, porque una vez que trabajes en eso, nunca más tengas que trabajar. Eso es una filosofía de este tiempo, de este siglo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. La Biblia dice que también el amor es sacrificial. ¿Usted cree que si le pregunta a la mamá, ¿acaso usted cree que le gusta estar lavando la ropa de todos ustedes? ¿O oliendo los calcetines apestosos? ¿O barriendo, trapeando, o haciendo muchas cosas? ¿O cuando le brinca el aceite y se quema, usted cree, ay no, sí, es que la mamá encontró ahí por amor? Por gusto. No, hermanos, hay cosas que se hacen por amor y el amor es más grande que el gusto de hacerlo. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Pero si tu enemigo te pide, dale. Así que sí, ¿verdad? Pero debemos de ser, ¿qué? Sabios, y que Dios nos ayude. Ok, termino. Prestar y no pedir que me lo devuelvan. Para esto, pues ya me basé en Mateo y en Lucas, hermanos, cuando dice, ya que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué pasa si un enemigo viene y quiere tomar algo de ti prestado y se lo rehusas? Te va a hacer daño. Bueno, más que prestar, es no negar nuestra ayuda a nuestro enemigo, hermanos. ¿Amén? No está justificando tampoco que debemos de darle a todo aquel que nos pida. Tampoco está justificando que debemos de darle a todo aquel que nos pida. Pedir que nos devuelvan algo nos puede traer más problemas a veces. Si se lo estamos pidiendo a un enemigo, nos puede traer más problemas que beneficios.